Las acciones posesorias presentan 6 caracteres comunes que conviene analizarlos antes de abordar el estudio de cada una de las acciones en particular. Previo al análisis, conviene tener en cuenta que cuando se utilizan los términos acciones posesorias, se alude a las vías judiciales consagradas en el ordenamiento civil, es decir, a la acción para adquirir la posesión o la tenencia del artículo 2239, a la acción para mantener la posesión o la tenencia también del artículo 2242 y a la acción para recobrar o recuperar la posesión o la tenencia del artículo 2241. Conviene tener en cuenta el alcance de estos términos, acciones posesorias, para distinguirlo de los términos defensas posesorias, porque cuando se alude a las defensas posesorias, además de las 3 acciones mencionadas, se incluye también a la defensa extrajudicial del artículo 2240, que es un caso de excepción por el cual se faculta al poseedor o al tenedor para defender su posesión o su tenencia de propia autoridad. En cierta medida se suele decir para hacer justicia por mano propia. Entonces, los caracteres comunes a las acciones posesorias comprenden o se aplican como principio general, puede haber alguna excepción, a las 3 acciones mencionadas, a la acción para adquirir, la acción para mantener y la acción para recuperar las relaciones de poder, es decir, la posesión y la tenencia. Para el análisis comparto una pantalla con la enumeración de los 6 caracteres y con la transcripción de las normas que los consagran. Se observa entonces que los 6 caracteres mencionados son la finalidad de estas acciones, el plazo de prescripción, también el proceso que se consagra para su trámite, también la indicación de la prueba que debe producirse en el juicio, finalmente la posibilidad de convertir estos juicios y de revisarlos en un juicio ulterior. Se comienza por la finalidad porque es de fundamental importancia tenerlo en cuenta, porque si no se entiende cuál es la finalidad de estas acciones, se dificulta muchísimo el estudio de las mismas, de las acciones. Esto es así porque las acciones posesorias tienen una finalidad muy particular, que es la finalidad de evitar o de remediar o de subsanar casos de justicia por mano propia. No tienen la finalidad de tutelar derechos. De ahí que muchas veces el resultado de una acción posesoria resulta ser precisamente contrario a la tutela del derecho. Pongo un ejemplo para esclarecer lo dicho. Supóngase que un sujeto X es titular de dominio de un inmueble, de un predio, y yo usurpo ese inmueble, lo ocupo. El titular de dominio tiene que hacer un juicio para recuperar el inmueble, porque en ese juicio a mí se me va a permitir el derecho de defensa. Ahora, si el titular de dominio no lo hace, y acompañado de algunos familiares, me expulsa con fuerza, me expulsa con violencia. Entonces, yo que soy el poseedor que ha sido lesionado por la desposesión o por el despojo, puedo demandar a quien me expulsó, al autor del desapoderamiento, que en el ejemplo es el dueño del inmueble, y el resultado es positivo, me hacen lugar, el juez me hace lugar, le ordena a este sujeto que me restituya el inmueble, que por hipótesis es el inmueble de él, y se lo tiene que restituir al usurpador. Esto hay que tenerlo en claro. El motivo es porque cuando se acude a la justicia por mano propia, va de suyo que no se permite el derecho de defensa. Yo no me pude defender.
Y si no me pude defender, puede darse la hipótesis que en realidad el dueño era yo y yo no estaba usurpando nada, y resulta que el que me despojo equivocado, por ejemplo, por un error, el predio que había comprado era el predio lindero, era el predio del lado. Entonces, me expulsó y resulta que no era el dueño del predio. Puede ponerse otro ejemplo, el caso de un locatario, por ejemplo, que en esta asignatura se llama tenedor. Supóngase que yo soy locatario de un inmueble de un sujeto X y dejo de pagar los arriendos, con lo cual el sujeto X tiene derecho a promover un juicio, un desalojo por falta de pagos, en el cual yo me podré defender. Ahora, si no lo hace y me expulsa con fuerza, me expulsa con violencia, entonces yo, que soy el tenedor desposeído, puedo demandar, en este caso, a mi locador, es decir, al propietario del inmueble, para que me lo restituya. Y el locador, es decir, el propietario, me tiene que restituir el inmueble que es suyo a mí, que soy el inquilino que no le pagaba. El motivo de esta solución es el siguiente, es que cuando me expulsó, por supuesto que yo no tuve derecho a defenderme. Y si me hubiese iniciado el juicio, el desalojo por falta de pago, yo me podría defender, y entonces ahí es donde se verá si realmente pagaba o no pagaba yo. Porque quizás mandaba un dependiente a cobrarme y yo sí pagaba, y tengo los recibos, y después el dependiente se quedaba con la plata y no se la entregaba a mi locador. O quizás el lugar para el pago era el depósito en una cuenta bancaria y yo venía depositando de manera regular, y en el banco por un error, por desprolijidad, no pasaban los depósitos y resulté expulsado del inmueble, siendo que no había ningún motivo para expulsarme. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se produce alguno de los actos lesivos que habilitan la acción posesoria, no importa si quien demanda o quien es demandado fueron dueños del inmueble o lo siguen siendo o tienen algún tipo de derecho para tutelar. Lo que se analiza es si hubo un caso de justicia por mano propia y se vuelve todo atrás. Es decir, si se pretende despojar al poseedor o al tenedor, se evita que el despojo se consume, y si ya se despojó, se ordena la restitución. Para tranquilidad del auditorio, adelanto el último de los caracteres, el número 6, que es la posibilidad de revisar lo decidido en las acciones posesorias, de revisarlo en un juicio posterior, en un juicio ordinario posterior, en el cual sí se tutela el derecho real y definitivamente se termina todo el conflicto con la resolución del último juicio, del juicio de revisión. Esta finalidad tan particular, entonces, que tienen las acciones posesorias, que repito, no es la de tutelar de derechos, sino la de remediar o subsanar casos de justicia por mano propia, ha sido consagrada en dos artículos. Ahora en pantalla, el artículo 2239 y el artículo 2240. Fíjense con qué términos el artículo 2239 dispone lo dicho. Se indica lo siguiente: el que no tiene sino un derecho a la posesión o a la tenencia no puede tomarla, debe demandarla por las vías legales. Es decir, veda, prohíbe la justicia por mano propia y ordena a todos los ciudadanos a acudir por las vías legales para solucionar sus conflictos. Y lo mismo ocurre con el artículo 2240, que consagra la defensa extrajudicial, es decir, las vías de hecho, pero las consagra como excepción, porque véase que en la parte inicial, de manera directa, de manera llana, de manera clara, se dispone lo siguiente:
Nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad. Y luego consagra la excepción. Entonces, para la hipótesis en los cuales se mantiene o se recupera la posesión o la tenencia de propia autoridad, las vías para solucionarlo o para evitarlo son las acciones posesorias. Y las acciones posesorias no se resuelven en atención a la titularidad de un derecho real, sino que se resuelven solamente en virtud o en consideración de el sujeto que es poseedor o es tenedor y del acto lesivo del cual o con el cual ha sido afectado. De ahí la importancia, entonces. Lo destaco porque si no se comprende esta finalidad, cuando se analizan las acciones en particular y uno llega a la conclusión que entonces condenan al el propietario de un inmueble a restituirle el inmueble de su propiedad a quien se lo había usurpado, o condenan al propietario de un inmueble a restituirle el inmueble al inquilino que no le pagaba los arriendos, uno tiende a dudar de la comprensión que tiene de los textos, porque no es lo natural cuando se analiza desde la óptica de la tutela al derecho real. Por eso es necesario tenerlo en cuenta. Las acciones posesorias se resuelven y muchas veces terminan en un resultado contrario a derecho, porque tienen una finalidad distinta. Y para esas hipótesis después se revisan en un juicio ulterior en el cual sí se tutela el derecho. Dicho esto, analizado con detenimiento el primer carácter, es decir, la finalidad de las acciones posesorias, sí se puede pasar a analizar las demás. La segunda característica es el plazo de prescripción, que ha sido consagrada en el artículo 2564 y que consagra un plazo de prescripción breve. El plazo de prescripción es de 1 año. Conviene tenerlo en cuenta porque el principio general de plazos de prescripción es de 5 años, que ha sido consagrado en el artículo 2560. Y cuando no se conocen los plazos de prescripción en particular, se tiende a suponer que se aplica el plazo genérico o plazos similares. Sin embargo, el plazo de prescripción de 1 año es uno de los más breves consagrados en el Código Civil, con lo cual conviene tenerlo presente. Luego, debe analizarse el tipo de proceso que se ha establecido para el trámite de este conflicto. Y véase lo que dispone el artículo 2246. Dispone que las acciones posesorias tramitan por el proceso de conocimiento más abreviado, que se llama juicio sumarísimo. En rigor de verdad, el tipo de proceso lo deben establecer los códigos procesales que se dictan a cargo, el dictado está a cargo de las legislaturas provinciales, es decir, que los dictan las provincias. Pero en todas las provincias, el proceso de conocimiento más abreviado es el proceso o juicio sumarísimo. Algunos códigos tienen 3 procesos de conocimiento, que son los procesos ordinario, sumario y sumarísimo. Y otros tienen 2, que son los procesos ordinario y sumarísimo. Pero en todos los casos, entonces, siempre el más abreviado es el proceso sumarísimo. Así que esta es la vía que debe utilizarse. Luego debe pasarse al análisis de la prueba. Y la prueba que puede producirse en estos juicios, en las acciones posesorias, como derivación del tipo de proceso, es una prueba muy limitada, porque la prueba debe ser tendiente a acreditar solamente 3 extremos, solamente 3, que son, en primer lugar, la relación de poder, es decir, que el sujeto, que por hipótesis va a ser el actor, era poseedor o tenedor. Segundo, el acto lesivo, es decir, que el poseedor o tenedor
es turbado o es despojado, es decir, se lo pretende despojar o se lo despoja. O si tiene derecho a ser puesto en posesión la tenencia, se le omite la entrega del objeto. Es decir, siempre el segundo extremo a acreditar es el acto lesivo. Y el tercero es la fecha en la cual se produjo, lo cual es importante, por supuesto, para la apreciación de la prescripción de la demanda, de la prescripción de la acción. Entonces, está prohibido ventilar otro tipo de cuestiones en las acciones posesorias y está prohibido también probarlas. No se puede acreditar la titularidad del derecho, ni siquiera interesa en la acción posesoria quién es el dueño, si el que demanda o el demandado. Solamente, repito, interesa si quien demanda es sujeto de relación de poder y si fue lesionado. Y por supuesto, también la fecha en que se produjo para la resolución de la posible prescripción liberatoria. Véase que el código actual, el código vigente, no lo establece de manera muy clara, pero sí surge de los antecedentes legislativos, es decir, del Código Civil de Vélez-Sarsfield y también de algunas disposiciones del Código Procesal, al que me refiero en este caso es al Código Procesal Nacional, pero también de los códigos procesales de provincias. Véase, en primer lugar, lo que disponía el artículo 2494. Establecía lo siguiente: el demandante debe probar su posesión, el despojo y el tiempo en el que el demandado lo cometió. Es decir, los tres extremos. La relación de poder, indicada acá como la posesión, el despojo, es decir, el acto lesivo, y la fecha, el tiempo en el cual se produjo. Por su parte, véase lo que dispone el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 612. La prueba solo podrá versar sobre el hecho de la posesión o la tenencia invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación cometidos hipotéticamente por el demandado y la fecha en que estos se produjeron, es decir, los tres extremos. Y por su parte, el artículo 615, de manera concordante, establece lo siguiente: solo se admitirán pruebas, véase que el uso del vocablo solo, que además de estar utilizado en esta norma, también en la norma anterior, excluye otro tipo de pruebas. Entonces, solo se admitirán pruebas para demostrar el hecho de la posesión o la tenencia, el despojo y la fecha en que se produjo. Queda claro entonces que solamente esos tres extremos son los que se deben y se pueden probar. La característica que sigue, es decir, la quinta, es la posibilidad de convertir una acción posesoria en otra acción posesoria. Esto es algo que se da muy frecuentemente, porque existen dos tipos de lesiones que habilitan la acción posesoria, que son la turbación, que es la tentativa de despojo, y el despojo consumado o desapoderamiento. Y existen dos acciones posesorias que dependen de estos actos lesivos, es decir, cuando el acto lesivo es la turbación, la acción posesoria que se debe promover es la acción para mantener, para evitar el efectivo desapoderamiento. Y si el acto lesivo es el despojo, la acción que debe promoverse es la acción para recobrar o recuperar, es decir, para volver a adquirir el poder de hecho sobre el objeto, el corpus. Entonces, como los plazos judiciales son extensos, suele darse con frecuencia que el poseedor o el tenedor está siendo turbado, es decir, lo pretenden despojar, y por lo tanto inicia la acción para mantener la posesión o la tenencia en su caso. Y durante el curso del proceso, como los hechos son más rápidos que el accionar del Poder Judicial, se consuma el desapoderamiento. Tómese, por ejemplo,
para ilustrar, si yo soy poseedor o tenedor, y pongamos por caso de un inmueble, y alguien me quiere despojar, es decir, estoy siendo turbado en la posesión o en la tenencia, inicio la acción para que el juez ordene al demandado que cesen esos actos turbatorios. Pero mientras el juicio está en curso, se produce el efectivo desapoderamiento, es decir, por esos mismos hechos que dieron lugar a la demanda, se produce el resultado y termino siendo desposeído de ese objeto, de ese inmueble. Entonces, en ese caso, puedo convertir el juicio en curso. Puedo pedirle al juez que la acción iniciada para mantener ahora se convierta en acción de recobrar. Es decir, que cuando dicte sentencia ya no condene al cese de los actos turbatorios, sino que condene a la restitución del objeto. Véase con qué términos lo establece la norma. El artículo 2242 dispone lo siguiente: conversión. Y claramente en la parte inicial establece que si durante el curso del proceso se produce la lesión mayor, es decir, que el despojo se produce mientras el juicio está en trámite, que la que determina la promoción de la demanda, es decir, la lesión mayor que la que determinó el inicio del juicio, que fue la turbación. En esa hipótesis, entonces, el afectado puede solicitar su conversión, que se cambie el objeto del juicio y que la demanda también en su oportunidad salga conforme a este nuevo objeto, que se corresponde a la lesión mayor, es decir, al despojo, sin que se retrotraiga el procedimiento, es decir, continúa el mismo juicio. Se aclara excepto violación del derecho de defensa en juicio. Siempre hay que respetar el derecho a la defensa en juicio. Entonces, para hacerlo, se utiliza el siguiente trámite. Cuando se produce el efectivo desapoderamiento, es decir, que el juicio ya está en curso, la parte actora, quien inició el juicio por turbación, es decir, quien ha sido desposeído ahora de la posesión o de la tenencia, pone en conocimiento del juez como un hecho nuevo el efectivo desapoderamiento. Básicamente lo que establece en la presentación, lo que expresa es que debido a los hechos que dieron lugar al inicio del proceso en curso, se produjo el efectivo desapoderamiento. Ese es el hecho nuevo. Por lo tanto, se le solicita al juez que convierta ese proceso en curso, que en lugar de considerarlo acción para mantenerlo, considera acción para recuperar, y que al momento de dictar sentencia no condene al cese de la turbación, sino que condene a la restitución del objeto. De esa presentación titulada Hecho Nuevo se da traslado a la otra parte y la otra parte lo contesta. Entonces ahí se está dando lugar, dando el espacio para la defensa en juicio. Y una vez que se contesta ese traslado, continúa el juicio ya convertido, ya con la nueva carátula, y oportunamente, en la hipótesis que se haga lugar, se debe condenar a lo pedido en esa presentación del hecho nuevo. El último de los caracteres también deriva de la finalidad de las acciones posesorias y es la posibilidad de revisar lo resuelto en la acción posesoria, de revisarlo en un juicio ulterior. Esto es así porque, como se dijo, las acciones posesorias tutelan los hechos, tutelan la posesión y la tenencia, pero no los derechos. Y si el resultado de la acción posesoria es contrario al derecho, luego debe tutelarse, si ese derecho, con una acción ulterior. Es decir, que las acciones posesorias pueden revisarse por una acción real que se promueve con posterioridad. Para el análisis de la revisión hay que tener en cuenta tres principios. El primero es la prohibición de acumular, se lo ve en pantalla en el artículo 2269. El segundo es la prioridad y el tercero es la prevalencia. La prohibición de acumular
como se dijo, consagrada en el artículo 2269, prohíbe iniciar de manera conjunta las acciones reales y las acciones posesorias. Porque recuérdese que de los 14 derechos reales existen 12 derechos reales que se ejercen por la posesión, como el dominio, como el condominio, como la propiedad horizontal. Entonces, si un sujeto es titular de un derecho real que se ejerce por la posesión y es turbado o es despojado, puede promover cualquiera de las dos acciones, las acciones reales o las acciones posesorias, porque ha sido lesionado tanto en su derecho como en el hecho posesorio. Pero lo que se prohíbe por esta norma, por el artículo 2269, es iniciar los dos juicios de manera conjunta. No se puede iniciar de manera acumulada la acción real con la acción posesoria. Hay que optar por una o por otra. El principio que sigue, llamado principio de prioridad, establece cuáles son los pasos a seguir cuando no se cumple con la prohibición de acumular. Es decir, cuando el afectado inicia los dos procesos de manera conjunta o inicia un proceso y cuando ese proceso está en curso, inicia el otro. Y dispone el principio de prioridad que siempre se resuelve primero la acción posesoria y luego la acción real. Es decir, que si se inician de manera conjunta, cuando el juez recibe los dos juicios, debe ordenar que se paralice la acción real y continuar o darle curso a la acción posesoria. Si se inicia primero la acción posesoria y luego, cuando está en curso, ingresa la acción real, debe continuar con la acción posesoria y paralizar la acción real. Y si se inicia primero la acción real y cuando está en curso la acción real ingresa la acción posesoria, debe paralizar la acción real y dar inicio y dar curso a la acción posesoria. Es decir, siempre la prioridad la tiene la acción posesoria. Véase con qué términos se consagra este principio en el artículo 2271. Dispone lo siguiente: suspensión de la acción real. Iniciado el juicio posesorio, no puede admitirse o continuarse la acción real antes de que la instancia posesoria haya terminado. Y el último principio es la prevalencia, consagrado en el artículo 2273, que dispone que prevalece la acción real por sobre la acción posesoria, prevalece de manera jerárquica. Esto, claro está, porque la acción real tiene por finalidad tutelar el derecho, mientras que la acción posesoria tiene por finalidad tutelar los hechos. Entonces, véase con qué términos el artículo 2273 consagra este principio. Acciones por un mismo hecho. El titular de un derecho real puede interponer la acción real o servirse de la acción posesoria, lo que se aclaró al momento de comentar la prohibición de acumular. Continúa la norma estableciendo lo siguiente: si intenta la primera, pierde el derecho a promover la segunda, pero si interpone la acción posesoria, puede iniciar después la acción real. Se observa entonces claramente que la acción posesoria puede ser revisada en una acción real ulterior, pero no puede procederse a la inversa, es decir, que la acción real no admite ser revisada en una demanda posesoria. Con esto dejo de compartir la pantalla. Una vez más, agradezco a quien me dedique su valioso tiempo y espero verlos pronto, sea en una reunión presencial o sea en otro video. Hasta la próxima.